¿Qué tal, Javier Ángel? Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los élitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Feliciano, pero qué poético vienes hoy. Pues sí, oye, mira, me levantaba así muy poético. Esta es la curiosa oda que Pablo Neruda dedicó a la bicicleta. Pues todo esto viene a cuento porque hoy vamos a hablar de la introducción de la bicicleta en España. Nunca dejas de sorprenderme. En tus papeles, en los papeles de Feliciano, pasamos con toda alegría de Pedro II de Aragón, Camilo José Cela, Pepín Bello y ahora la bicicleta. Pues sí, la bicicleta, mira. La bicicleta entró en España por Huesca, por mi tierra. Para poner las cosas en su sitio, primero tenemos que hablar de don Joaquín Costa, pensador y político de la Edad de Plata española. En el siglo XIX la verdad es que España estaba hecha puré. Desde la derrota de Trafalgar a primeros de siglo, el Imperio español ya no levantó cabeza. Luego vinieron las guerras napoleónicas, las carlistas, las pérdidas de las posesiones de ultramar, desastre sobre desastre que nos dejó el país hundido y con una sociedad dominada por la pobreza y la incultura. En medio de todo este merengue, que diría el tanguista, apareció el ideario regeneracionista, que hablaba de la regeneración de España mediante las reformas de las estructuras sociales y económicas. Y uno de sus principales adalides fue Joaquín Costa. Con su famoso lema, escuela y despensa. Pues sí, no se puede decir más con menos palabras. Costa fue un tipo muy curioso, porque, mira, mientras demostró una mente privilegiada para todo lo público, en su vida privada fue un verdadero desastre. Era hijo de humildes agricultores, humildes, de míseros, es que no podían ni comer, agricultores de Monzón. Llegó a obtener doctorados en Derecho, en Filosofía, fue abogado, notario, historiador, economista, promotor de los ríos del Alto Aragón y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero como te decía Javier Ángel, su vida fue un cúmulo de frustraciones y fracasos. No fue capaz de formar una familia, vivió siempre en una perfecta ruina económica. Cuando llegó a Madrid, contaba que para presentarse en casa de su mentor, como todo calzado decente, solo tenía 2 botas del mismo pie. Si sus padres fueron tan pobres, ¿cómo pudo alcanzar tantos estudios y titulaciones? Pues mira, con mucho esfuerzo y mucho tesón. Desde niño se pagó los estudios con su trabajo. Fue albañil, carpintero, jabonero y muchas cosas más. Incluso a veces trabajaba solo por un techo y comida. En Huesca trabajó de delineante mientras estudiaba bachiller y magisterio. Como me habéis dicho que ibas a hablar de bicicleta, solo por centrar un poco la cosa. ¿Qué tiene que ver Costa, un hombre tan elevado intelectualmente, con las bicicletas? Pues mira, cuando estaba en Huesca se enteró de que había varias plazas de albañil para montar el pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1867 y se apuntó. Fíjate si le haría ilusión que fue la única vez en su vida que aceptó una recomendación. ¿Ese interés de Costa por ir a la Exposición Universal de París, de dónde surge? En ese momento el mundo no estaba globalizado como ahora, entonces por tanto las exposiciones universales eran los únicos escaparates donde las naciones podían mostrar sus adelantos, buscar clientes, inversores. Fíjate si eran importantes estos eventos que, por ejemplo, en la Expo de 1881 se presentó nada menos que la luz eléctrica. Costa aprovechó su estancia para visitar todos los pabellones. Luego, con todas estas experiencias, publicó un libro titulado Ideas apuntadas de la Exposición Universal de París. Ahí contaba las grandezas de los pabellones de naciones como Francia o Alemania, en contraste con la incuria que presidía la Exposición Española, donde los encargados abrían tarde el pabellón porque se habían pasado toda la noche de juerga, no exponían los productos y además se comían los jamones y se fumaban los puros de muestra. Pues en sus recorridos por la Expo vio una bicicleta que había ideado un francés llamado Pierre Michaud. Esta bicicleta era muy primitiva, todavía no llevaba cadena y los pedales iban en la rueda delantera. Entonces, ¿a este señor también le interesaban los deportes? No, a ver, lo que vio Costa realmente en la bicicleta fue una forma de transporte económica y eficaz para que las clases populares tuvieran acceso a más puestos de trabajo al poder desplazarse de un pueblo a otro. Entonces, pues en unas hojas de papel de fumar dibujó con un lápiz los planos de la bicicleta y los mandó por correo a la tertulia del Casino de Huesca, en el que estaba entre otros el abuelo de Pepín Bello, don Pepito La Sierra. Los tertulianos
llevaron los dibujos de Costa a Mariano Catalán, que era el mejor herrero de Huesca. Mariano se entusiasmó con la idea e hizo un primer prototipo de madera que llamó velocífero. Pero ojo, estamos hablando de la Huesca de mediados del siglo XIX, con una sociedad muy dividida por las envidias y la política. Los amigos de Costa, conocedores de la mala leche que se gastaban en provincias con los fracasos de los proyectos innovadores, mantuvieron muy en secreto sus trabajos. Una vez acabada la bicicleta, venía el siguiente problema: subirse y pilotarla. Claro, a ninguno de esos sesudos señores, por razones obvias, nadie les había enseñado a montar en bicicleta, ¿no? No es eso como nosotros, que nuestros padres nos enseñan a montar en bicicleta, pues sus padres no les enseñarían. Entonces, ¿qué les pasaba a los intelectuales? Pues que se subían al artefacto, se daban unas tortas morrocotudas. Por lo que ante el temor del cachondeo que se les venía encima, Catalán tomó ya la desesperada decisión de tirarse a tumba abierta por la empinada cuesta que llevaba hasta la plaza. De forma que con el empujón de los amigos y la pendiente de la cuesta, salió pedaleando a toda velocidad y en perfecto equilibrio. Al día siguiente, sin previo aviso, todo chulo, se paseó por el coso de Huesca en su velocífero, causando sensación. Tuvo tanto éxito que, a petición del distinguido público, tuvo que hacer varias demostraciones. Y lo mejor de todo fue que unas semanas después, con su amigo Gregorio Barrio, fueron hasta Zaragoza para exhibirse por la Plaza del Pilar ante la incrédula expectación de todos los zaragozanes. Ojo, recorrieron 77 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta con sus primitivos velocíferos, que pesaban más de 20 kilos, protagonizando de esta manera la que fue la primera excursión cicloturista que se registró en España. Curiosísima historia, Feliciano. Pero a mí me queda una duda. ¿Costa consiguió su propósito de que la bicicleta fuese el medio de transporte para las clases populares? Sí, no, a medias, porque claro, la bicicleta al principio no fue para los trabajadores como quería Costa, pues se apoderaron de ella los Sparkmen. A finales del siglo XIX los españoles solo tenían 3 entretenimientos, confesables hablamos, los toros, el teatro y el baile. Entonces llegó del extranjero la moda del deporte y la vida sana, el sport que le llamaban. El atletismo, el fútbol, el lap tenis y claro, los sportmen, en que vieron la bicicleta, se echaron como locos sobre ella, ¿no? Por supuesto, ni a Mariano Catalán ni a ningún otro oscense se le pasó por la cabeza la industrialización del invento, ¿no? Fíjate que hubiera sido eso para una ciudad como Huesca, hubiera sido un gran polo de desarrollo industrial, ¿no? No. Lo que hicieron fue dedicarse a las grandes e inútiles hazañas ciclistas, pues como travesías hasta Jaca, a Lourdes, se crearon en la ciudad clubs ciclistas, se llegó a construir un velódromo, se editaron revistas especializadas como El Pedal, en la que incluso escribió el mismo Costa, En Huesca, con esto de la bicicleta, se batieron muchos récords. Unos felices, como el de José María Javierre, que fue el primer español que corrió el Tour de Francia, y otros luctuosos, porque también en Huesca ocurrió el primer accidente ciclista de toda España, con un resultado además de muerte, que se dio cuando mi pariente, el ingeniero don Francisco Bescós, atropelló con su bicicleta a Tomás Félix el Miñón. La abrupta incursión de las bicicletas y sus imprudentes pilotos a toda velocidad por las calles de nuestras ciudades acabó con la tranquilidad de los peatones y sobre todo de los animales domésticos. Cuantísimas gallinas perecieron bajo las ruedas de estas infernales máquinas. En Huesca se reguló su circulación, incluso al contrario que hoy en día, fíjate Javier Ángel, tú que eres un gran ciclista, se llegó a prohibir el uso por el centro de las ciudades, ¿quién lo diría? Sí. La locura de la bici fue tal que el obispo de Huesca se vio en la obligación de prohibir su uso a los seminaristas. El deseo de Costa de llevar la bicicleta hasta el proletariado no se materializó, como hemos visto en la poesía de Neruda, hasta bien entrado el siglo XX. En esos tiempos las bicicletas ya eran de cadena y eran pues como las nuestras. Voy a acabar, como no podía ser de otra manera, con una historia de Pepín Bello. Claro, no podía faltar en los papeles de Feliciano nuestro Pepín. Pepín era un gran admirador de Ortega y Gasset y cuando me contaba que le imponía mucho no esa mirada intensa, casi carbónica que tenía el pensador y que realmente ante la presencia del filósofo se acoquinaba, Pepín se acoquinaba. Pero un día su hijo le confesó que su padre, nada menos que don José Ortega y Gasset, le gustaba montar en bici. A partir de ese día, cuando Pepín estaba ante Ortega, ya no se conmovía, pues no podía quitarse de la cabeza la sudorosa imagen del sesudo pensador zigzagueando a lomos de una bicicleta por los paseos de Madrid o por el cigarral del doctor Marañón de Toledo. Le daba la risa y ya no se lo podía tomar en serio. Cuídate, Javier Ángel, y recuerda que nosotros somos contingentes y que tú eres necesario.